Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hemos vivido una semana que aparentemente ha sido bastante tranquilita en los mercados. Hemos visto claramente un movimiento lateral y ni con esa decisión de los tipos de interés, ni con ese discurso posterior, hemos visto cómo el mercado se movía de forma cierta para pensar que ya íbamos a ver una ruptura al alza o que de nuevo íbamos a ver una corrección bastante importante. Pero de esta semana también hay alguna conclusión que quiero sacar y que quiero compartir con todos vosotros y lo veremos en la sección del comentario. También, como todas las semanas, vamos a ver esos datos interesantes que he sacado de Twitter, ese calendario económico que nos espera la próxima semana. Veremos ese repaso de los índices para ver la situación en la que nos encontramos ahora mismo, porque hay zonas muy importantes que debemos vigilar. Y por último veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Así que creo que nos espera un vídeo muy pero que muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues como os decía en la introducción, esta semana hemos visto una semana bastante tranquilita en los mercados. Hemos visto movimientos muy pero que muy raquíticos. Decíamos que estaba la cotización en Estados Unidos en el S&P 500 atrapada en esa media móvil de 200 sesiones y fijaros cómo al final nos hemos acabado moviendo alrededor de ella, pero sin ver que se desplazase de ella para pensar ya que íbamos a ver un movimiento más importante. Pero esta semana creo, como os decía antes, que podemos sacar conclusiones importantes. Y es que durante toda la semana hemos recibido un bombardeo de noticias de que se iba a llegar a acuerdos de aranceles, primero con Reino Unido, luego también que durante el fin de semana van a hablar con China, que los aranceles se van a reducir. Y aún así, aunque hemos visto en ciertos momentos que empezábamos a ver un repunte importante, como la sesión del jueves, cuando dijo Trump que era un gran momento para comprar acciones, veíamos que se desplazaba al alza la cotización del S&P 500, pero rápidamente iba perdiendo gran parte de lo que había ganado y al final acabamos moviéndonos en un movimiento lateral. Esto es un claro síntoma de que el mercado no tiene esa fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza. Es un síntoma claro de debilidad y parece que se está manteniendo en esa parte alta del rebote gracias a esas noticias que están aportando un poquito de gasolina, sobre todo al inversor más pequeño, que es lo que está buscando para buscar esa confianza que le lleve de nuevo a retomar esas inversiones pensando que van a seguir manteniéndose al alza los índices. Pero parece que esas noticias, que aparentemente pueden ser positivas, pero que son todo habladurías y suposiciones, porque lo cierto todavía no es que se haya llegado a ningún acuerdo, más allá de lo que se ha llegado con Reino Unido, que era uno de los países que más probable era que llegasen a un acuerdo. Ni aún así hemos visto que los mercados seguían manteniéndose al alza. Es decir, cuidado, porque cuando nos enfrentamos a una situación negativa en la que vemos caída tras caída y nos bombardean con noticias negativas, es porque ya nos estamos acercando al suelo. Pero cuando sucede justamente lo contrario y vemos un rebote y nos intentan bombardear con noticias muy positivas, como hemos visto esta semana, pero que no son cosas ciertas, sino que simplemente son habladurías, cuidado, porque a lo mejor lo que quieren hacer es empapelar al inversor pequeño, haciéndole pensar que vamos a volver a ver un repunte bastante importante. Es totalmente cierto que cuando vimos las últimas caídas y dijo Trump, es un gran momento para comprar, justamente estábamos en el suelo y vimos un rebote muy importante en las bolsas. Ahora que ha vuelto a decir exactamente lo mismo el jueves, veremos a ver si también nos está diciendo una verdad o es una verdad a medias, porque luego puede coger y decir, ve, después de que dije yo esto, subió la bolsa un 1 y pico por ciento, sí, pero al final ha acabado perdiendo gran parte de lo ganado y hemos acabado moviéndonos en un movimiento lateral. Por lo tanto, es totalmente clave, como veréis luego, que esos datos económicos que he sacado de Twitter se representan muy bien, es decir, no me lo estoy inventando, son datos que se están viendo y que nos representan que los que están entrando ahora mismo en el mercado es única y exclusivamente el inversor pequeño, y eso no suele finalizar bien. ¿Por qué? Porque da la sensación de que al inversor pequeño le están empapelando con noticias muy positivas, pero al final al inversor institucional, ese inversor más grande, no le acaban de convencer hasta que no veamos algo cierto. Si quizás empezamos a ver noticias que son realidades, es cuando a lo mejor el mercado se empieza a contagiar un poquito más de optimismo. Pero también debemos de tener en cuenta, por ejemplo, lo más claro que tenemos ahora mismo es ese acuerdo con el Reino Unido, donde dicen, vale, ha sido un acuerdo maravilloso y todo es perfecto. Pues bueno, lo que hay que sacar en conclusión de ese acuerdo es que, vale, dicen, hemos llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo es positivo. Pues bueno, en principio los aranceles
en Reino Unido han subido un 10% a esos productos que se envían a Estados Unidos, es decir, están por encima de lo que estaban anteriormente. Para Estados Unidos es un buen acuerdo, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque se han reducido los aranceles de esos productos que se envían de Estados Unidos a Reino Unido. Pero lo que se envía a Reino Unido a Estados Unidos ha subido, es decir, es un buen acuerdo a medias. La historia es la de siempre, es cómo se venda todo. Por lo tanto, ahí es la clave y lo más importante. Y como veíamos ese vídeo exclusivo para los miembros del canal del pasado domingo, hay datos que debemos vigilar que van a ser la realidad que vamos a tener ahora mismo, más allá de ese grandísimo ruido que estamos escuchando ahora mismo en los mercados, ya sea con noticias negativas, ya sea con noticias positivas. Por ejemplo, ayer estaba leyendo una noticia del Wall Street Journal donde decía que las exportaciones de China a Estados Unidos están bajando de forma muy importante, como hacía mucho tiempo que no se veía, y que eso a Estados Unidos evidentemente le podría acabar pasando factura, pero sin embargo China no había reducido sus exportaciones globales, sino que había cogido y había buscado otros mercados, como era el mercado africano, y estaba compensando todas esas exportaciones que se estaban yendo a Estados Unidos, yéndose a África. Por lo tanto, parece que China sí que puede buscar una salida a todo esto, y eso va a hacer que su posición negociadora sea más fuerte a la hora de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y eso puede ser algo negativo para Estados Unidos para llegar a ese acuerdo que quieren, y eso también puede acabar impidiendo que lleguen a ese acuerdo de forma rápida. Veremos a ver, porque a lo mejor luego llegan a un acuerdo que no es tan ventajoso para Estados Unidos, pero nos lo acaban vendiendo como que es algo maravilloso. Ayer, por ejemplo, decían que bueno, que los aranceles que van a bajar de ese 145%, que a lo mejor se tienen que situar en un 80%. ¿Alguien piensa que va a seguir exportando China a Estados Unidos como está haciendo hasta ahora si le imponen unos aranceles del 80%? Pues sinceramente creo que no, porque la ventaja competitiva que tiene China es que vende sus productos mucho más baratos, pero si le pones un arancel del 80%, pues a lo mejor no le sale tan rentable. También algo positivo que se está viendo en Estados Unidos es que quizás aquellos productores o aquellas industrias más pequeñas que estaban en Estados Unidos, pues se habían visto perjudicadas en los últimos años, en la última década, porque venían todos esos productos de fuera de Estados Unidos, y sin embargo ahora que parece que esas exportaciones están bajando, esas pequeñas industrias están empezando un poquito a reflotar, y es precisamente lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere Donald Trump, pero eso no va a ser un proceso rápido, y eso puede que hasta que se acabe culminando, si se acaba de culminar y que la producción vuelva a reflotar en Estados Unidos, pues eso lo que puede acabar provocando es que estemos durante unos años en una clara decadencia, porque a lo mejor no van a poder aumentar tantísimo la productividad como para tener una producción tan barata como la que se puede tener en China, y eso también podría acabar repercutiendo en falta de inventarios en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que nos situamos y nos encontramos en una situación muy pero que muy compleja ahora mismo en la economía y en el mercado, y es que algo que tampoco hay que olvidar y que parece que ahora se ha puesto a un lado y que nadie se está acordando de ello, es ese problema de la deuda que tiene Estados Unidos, toda esa deuda que tiene que refinanciar, y era lo que pensábamos que era el origen, todo lo que estaba provocando Donald Trump, bajar los tipos de interés para poder refinanciar su deuda. Hemos visto cómo los tipos de interés han vuelto a repuntar con mucha fuerza en el tramo más largo de la curva, y eso es bastante peligroso, y el problema es que según vaya pasando el tiempo esa refinanciación va a estar a unos tipos bastante más altos y tendría que bajar muchísimo, pero que muchísimo, los tipos de interés, la Fed, más allá de 100 puntos básicos, para hacer que quizás esa refinanciación en el corto plazo, que es lo que afecta en realidad la decisión de tipos de interés de la Fed, empezase las referencias a Estados Unidos por debajo de lo que estaría haciendo ahora mismo, y eso no parece que vaya a suceder en el corto plazo, a no ser que veamos un descalabro económico en Estados Unidos. Por lo tanto, como os decía, estamos en una situación muy pero que muy compleja, con muchos factores negativos con los que va a tener que jugar Estados Unidos y con los que va a tener que jugar China para luego poder llegar a un acuerdo. Así que a esto es a lo que nos enfrentamos ahora mismo, y es con lo que tenemos que jugar con esas cartas a la hora de operar en los mercados. Y bien, vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta próxima semana. De nuevo va a ser una semana un poquito descafeinada con datos económicos, y es que el ejemplo más claro le tenemos esta semana, donde el punto clave estaba esa decisión de los tipos de interés, y al mercado le ha dado absolutamente igual lo que dijera Powell, porque el movimiento que ha habido
ha sido bastante raquítico, y a no ser que dijera alguna barbaridad, que no lo suele hacer, suele ser muy, pero que muy previsible, pues como veis, no afectan últimamente estos datos económicos, a no ser que se aleje muchísimo de la previsión, a lo que pueda acabar sucediendo en los mercados. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que el inversor es más sensible a esos datos, pero ahora que los ojos están puestos en el tema de los aranceles y del comercio con China, pues parece que esos datos económicos pasan a un segundo plano, pero por detrás se pueden ir cociendo cositas que a lo mejor antes o después acaban dando la cara. Como veis, en la sesión del lunes pues no tenemos ningún dato relevante. En la sesión del martes tenemos los datos del IPC en Estados Unidos, tanto el subyacente como el normal. Aquí hay que tener en cuenta que estos datos son de abril. En la lectura que se va a querer hacer, o cómo nos van a querer hacer que lo interpretemos, es con el tema de los aranceles. ¿Por qué? Porque van a decir, vale, si repunta la inflación va a ser por los aranceles, y si por el contrario se establecen planos o la previsión, esos datos del IPC, pues a lo mejor dirán que los aranceles no están causando tanto efecto. Pero hay que tener en cuenta que el problema de los aranceles, la segunda partida que tienes son esos envíos de barcos que llegan a Estados Unidos, y hasta finales de marzo y principios de abril el envío ha sido altísimo de barcos, aumentando quizás esas previsiones que se tienen de que luego a lo mejor el coste iba a ser muchísimo más alto. Es decir, en mi opinión, creo que en el mes de abril, que son los datos que tenemos ahora mismo del IPC esta semana, no va a afectar absolutamente nada el tema de los aranceles, o por lo menos no deberíamos hacer una lectura relacionada del IPC con los aranceles. En el mes de mayo la situación probablemente sea diferente cuando tengamos esos datos, porque sí que podemos ver algún reflejo, pero de momento yo no lo llevaría el tema de los aranceles, sea lo que sea, ya sea un dato por encima del previsto o es un dato por debajo del previsto. El miércoles pues tenemos también datos del IPC en Alemania, más de lo mismo. De hecho, la repercusión de todo esto, de todo el tema comercial, cómo puede influir en los precios, va a llegar mucho más tarde a Europa, porque vamos a ser la segunda fase. Es decir, si acaba provocando una repercusión, va a ser primero en Estados Unidos y luego nos acabará llegando a nosotros. Por lo tanto, aún más retrasados esos datos cuando lleguen a Europa. ¿Qué lectura podemos hacer? Pues bueno, la que veníamos haciendo en los últimos meses. Datos del IPC por debajo de lo esperado, que vemos que se enfrían, nos puede marcar también un enfriamiento económico. Es la única lectura que podemos hacer ahora mismo. Y fijaros cómo en la sesión del miércoles pues prácticamente no tenemos nada más de datos interesantes. En la sesión del jueves sí que tenemos algún que otro dato que yo creo que ahora debemos de prestar bastante atención. Fijaros, son las ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Pues porque este dato lo que nos está marcando es si el consumidor final tiene todavía músculo suficiente para seguir afrontando sus compras como han venido haciendo en los últimos meses. Si estos datos se vuelven negativos, puede ser una clara señal de que la economía se está enfriando. Tenemos las peticiones también de subsidio por desempleo a las 2:30 de la tarde, y hace un par de semanas vimos un dato muy por encima de lo esperado, y en principio eso es negativo, pero como decíamos la semana pasada, un solo dato no hace tendencia, y esta semana vimos cómo de nuevo se estabilizaban esas peticiones de subsidio por desempleo. Es decir, se estabiliza un poquito la cosa, no parece preocupante. Vamos a ver esta semana si volvemos a la normalidad y no vuelven a dispararse, porque también podría ser una señal de alerta. También tened en cuenta que lo último o los últimos datos que dan la cara para hacernos ver que estamos en una recesión o que se ha enfriado de forma cierta la economía es el empleo. Por lo tanto, cuidado, porque aquí no vamos a encontrar ningún dato adelantado. Tendremos también el jueves el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, datos importantes también para ver si la economía se mantiene fuerte, y el IPP también relacionado con esos precios en Estados Unidos, las ventas minoristas, y también tendremos a las 3:20 de la tarde declaraciones de Powell. Veremos a ver, porque si no se mojó esta semana y simplemente lo que dijo es que se van a sentar a esperar a ver cómo avanza la economía y a ver si la cosa se pone fea o no, y ya a partir de ahí tomarán decisiones, ya sabéis que esperan a que salga el dato y luego ya actúan en vez de anticiparse, porque yo creo que ellos, como os decía esta semana, tienen información que no tenemos ni vosotros ni yo capaz de poder anticiparse. Pues bueno, no se quieren mojar y quieren esperar los datos, quizás para que luego nadie les pida explicaciones de lo que están haciendo. Por lo tanto,
Ya con eso yo creo que tendríamos datos más importantes de la semana. El viernes tenemos el PIB en Japón, que se espera, fijaros, que se vuelva negativo en ese primer trimestre, y también el anual, por lo tanto, pues también una señal de que la economía japonesa se está enfriando. Por lo tanto, esta semana yo creo que lo que debemos vigilar principalmente son esos datos que tenemos el jueves, que son esos datos que quizás nos van a dar alguna pista más. Quizá los datos que veamos ahora, en el mes de mayo, que son muchos de ellos de abril, o quizás no son todavía los datos ciertos que tenemos de mayo, les tenemos que coger con pinzas. El problema va a estar cuando lleguemos ya a final de mayo, principios de junio. Esos datos van a coger muchísima relevancia, y yo creo que es cuando de nuevo el inversor va a poner el ojo en los datos económicos. Por lo tanto, pues os soy totalmente sincero: cuando creo que los datos económicos tienen una especial relevancia, os lo digo. Pero ahora que el inversor tiene los ojos puestos en otro sitio, y quizás la lectura que se le está intentando vender de estos datos no es la cierta, en mi opinión, pues creo que pierde un poquito de relevancia. Así que bueno, ya sabéis que nos vamos adaptando a la situación que tengamos, y cuando digo relevancia, se refiere a esa relevancia como luego puede afectar en los mercados. Por lo tanto, mientras no veamos datos descabellados, que me extrañaría mucho de esos datos de abril, porque creo que no habrán afectado todavía los aranceles a Estados Unidos, pues creo que debemos coger todo esto con pinzas. Y bien, vamos a continuar con esos datos económicos que he sacado de Twitter esta semana, y creo que son bastante relevantes los datos que he sacado, y creo que nos marca muy bien la situación que tenemos ahora mismo. El primero de ellos es algo de lo que os vengo hablando en las últimas semanas. Y fijaros cómo aquí en este gráfico se ve representado las inversiones que han venido de parte de los inversores institucionales, de los hedge funds, y también las inversiones que han venido de la mano de los inversores particulares. Fijaros cómo desde que comenzó el año 2025 hemos visto cómo los inversores mayoristas, los institucionales, los hedge funds, se han salido del mercado de renta variable, se han vuelto negativas sus inversiones, mientras que hemos visto cómo su exposición a la renta variable ha aumentado muchísimo, pero muchísimo, en el inversor pequeño. ¿Por qué? Pues porque habíamos visto durante los últimos años subidas continuadas de los mercados, y mientras tanto el inversor pequeño pues iba acumulando dinero que no tenía invertido, esperando a esa corrección. Ahora que ha llegado la corrección, que como podéis ver no ha llegado la corrección por parte del inversor pequeño que ha seguido comprando, sino por parte del inversor institucional, que es el que ha vendido y es el que ha provocado esas caídas desde principios de año, pues ahora es cuando han aprovechado todos esos inversores pequeños para entrar con todo ese dinero que tenían parado, esperando a ver una gran corrección para pensar que va a seguir la tendencia alcista. El problema de todo esto es que, como podéis ver, si lo que venimos diciendo es que desde enero lo que ha provocado esa tendencia bajista son las ventas del inversor institucional, es complicado mantener de nuevo una tendencia alcista mientras no veamos que los inversores institucionales y los inversores de los hedge funds empiezan a pensar de nuevo que tienen que volver a entrar. Por lo tanto, mucho cuidado, porque a lo mejor el inversor pequeño puede que esté yendo a contracorriente del inversor institucional, y eso no es una buena señal. Vamos con el siguiente de los datos, que es de Land Rover, y fijaros, esto también está siendo muy relevante. Se está viendo cómo en los últimos trimestres esas perspectivas de los resultados económicos de las empresas, resultados empresariales, están reduciéndose, pero la caída que hemos visto para el próximo trimestre pues es bastante relevante, esa caída que hemos visto en esa previsión de los resultados empresariales. Esto que nos hace pensar que a lo mejor las empresas están pensando que todo este tema de la incertidumbre comercial les puede acabar pasando factura. Por lo tanto, también va a ser muy importante cuando presenten resultados todas estas empresas a finales de junio, principios de julio del segundo trimestre. Cuidado, porque a lo mejor puede que no sean tan positivos como algunos inversores pequeños están pensando que van a ser, cuando estamos viendo que están aumentando su exposición a renta variable. Vamos con el tercero de los datos, fijaros, y esto es muy importante. Esto es lo que nos está marcando, y de aquí la importancia, fijaros, de lo que estamos diciendo antes de por qué quizás en abril todavía no ha afectado el tema de los aranceles o del comercio entre China y Estados Unidos a esos datos económicos. Fijaros que de momento parece que la llegada de contenedores al puerto de Los Ángeles pues se mantiene estable hasta mediados de mayo. ¿Cuál es el problema? Que a finales de mayo, principios de junio, es cuando llega
ese parón de esa llegada de contenedores a Estados Unidos, y eso es lo que puede acabar provocando posteriormente un aumento de los precios, que ahí tendremos que ver si el consumidor final tiene fuerza suficiente para comprar lo mismo que compraba antes pero a unos precios superiores, y si no puede mantener esas compras, cuidado porque las repercusiones pueden llegar a ser muy negativas, como comentábamos en el vídeo del domingo pasado para todos aquellos que sois miembros del canal. El siguiente de los datos es de José Luis Cárpatos, y fijaros que lo que nos dice es que vuelven las recompras. Hay que tener en cuenta que ya han acabado de presentar prácticamente la gran parte de las empresas de Estados Unidos sus resultados, y mientras presentan resultados no pueden recomprar acciones, que ha sido gran parte de la gasolina de la subida que hemos visto en los mercados en los últimos años. Ahora ya se ha acabado ese blackout, y esta semana podría haber sido muy positivo que, retomando esa recompra de acciones, hubiésemos visto no un repunte en las bolsas, pero tampoco hemos visto un repunte importante. Por lo tanto, cuidado porque a lo mejor esa gasolina no es suficiente ahora mismo para mantener la subida, que estamos, fijaros, en máximos prácticamente de recompra de acciones, sí, claramente, pero cuidado porque lo que parece es que, por lo que hemos visto esta semana, de momento no es suficiente para continuar con el impulso. Y el último de los datos también es de Héctor Chamizo, relacionándolo con lo que veníamos viendo anteriormente en ese dato también de los contenedores que llegaban a Estados Unidos. Nos dice que parece que ha hecho un suelo la llegada. ¿Por qué? Pues porque quizá nos enfrentamos a esa mitad de mayo donde vemos que empiezan a reducirse, pero cuidado porque yo aquí no estoy muy de acuerdo con Héctor Chamizo, porque como podéis ver, lo que hemos dicho antes es que a lo mejor se ha hecho un suelo porque parece que ya han dejado de llegar, pero a lo mejor o que ya se van a retomar, pero es que no hay señales de que se haya retomado de nuevo el comercio a la misma velocidad que veníamos viendo anteriormente. Es decir, cuidado porque a lo mejor ahora nos estabilizamos en un tránsito muy bajo de llegada de contenedores de China a Estados Unidos, que se ve muy bien reflejado en este gráfico, y es por lo que os lo quiero enseñar. Fijaros cómo del mes de marzo a principios de abril, que es cuando empezaron a hablar muchísimo de los aranceles, las empresas que no son tontas dicen, vale, pues yo voy a hacer un acopio espectacular de inventarios. Aumentan muchísimo el número de contenedores que llegan a Estados Unidos de China, fijaros. Y eso van a ser las reservas que tenemos ahora para, durante todo este tiempo en el que estamos a ver si llega un acuerdo o no, no haya esa rotura de stocks y no acabe provocando que suban los precios. El riesgo real estaría en que esto se acabe alargando. Si esto se acaba alargando, yo creo que la economía no se va a salvar y la situación económica puede empeorar muchísimo y las consecuencias pueden acabar siendo bastante graves. Y bien, vamos a continuar con el análisis de los índices. Como os decía, esta semana hemos visto un comportamiento bastante lateral. Sí que es verdad que Europa ha subido otro poquito, acercándose incluso al IBEX 35, superando los máximos que veíamos antes de esas caídas en el mes de abril. Pero en Estados Unidos el movimiento ha sido totalmente lateral. Vamos a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo y lo que deberíamos vigilar, sobre todo para esta próxima semana, porque ese movimiento lateral al final se acabará rompiendo. Veremos a ver si por un lado o por el otro. Comenzamos con el IBEX 35. Fijaros cómo esta semana parecía que repuntaba, pero bueno, luego se estabilizaba un poquito y al final de la semana pues ha remontado un poquitín respecto a lo que veíamos al final de la semana pasada. Como os decía, de momento nos encontramos en nuevos máximos anuales respecto a los máximos que veíamos a finales del mes de marzo, justo antes de comenzar la caída. La pega que ponemos ahora mismo, pues que parece que se está redondeando ese techo y que parece que le cuesta mantenerse al alza. No vemos que esté entrando de forma clara volumen en el IBEX 35 y eso evidentemente pues puede hacer que se complique el seguir manteniéndonos al alza sin antes ver una corrección que podría entrar totalmente dentro de lo normal. Si en esa corrección llegásemos hasta la zona de los 13.000 puntos aproximadamente, donde tenemos este gap pendiente de cerrar, y ahí se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones. Hay que tener en cuenta que decíamos la semana pasada que una zona clave podría estar 12.800 puntos. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Que hemos visto que al coger de nuevo una clara pendiente positiva, la media de 70, ya está por encima de esos 12.800 puntos. Por lo tanto, yo creo que la clave sería no perforar esa media móvil de 70 sesiones. En caso de ver esa corrección, es muy probable que la llegásemos a tocar en la zona de los 13.000 puntos. Sería
maravilloso ver un repunte desde la zona actual, porque eso nos llevaría de nuevo a la zona de 70 en el RSI, nos marcaría de nuevo bastante fortaleza en la cotización, pero de momento no tenemos señales aparentes de que eso pueda pasar. Veremos a ver si llegan a un acuerdo de forma cierta con China que haga calmar un poquito los ánimos y que nos haga pensar que de verdad los inversores, sobre todo institucionales, vuelven a tener confianza en el mercado, y eso va a hacer que sigan manteniéndose al alza los precios de los índices. Veremos a ver. En el gráfico semanal, pues fijaros que ha sido una vela en la que nos hemos mantenido, fijaros, un 0,8% al alza. No ver caídas desde la zona actual ya es positivo, porque estábamos en una zona que decíamos que podía ser de clara resistencia, pero fijaros como en el RSI estamos muy alejados de la zona de 70, estamos en 65, y el anterior pico, fijaros, cuando lo tuvimos en febrero estábamos en 76. Luego volvimos a rebotar en marzo, llegamos a la zona de 71, pero ahora estamos bastante alejados de esa zona. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Ver que se mantiene al alza y ver que de nuevo alcanzamos la zona 70 para mostrar fortaleza de nuevo en el IBEX 35. Algo positivo es que se ha conseguido revertir esa señal de venta que veíamos en el MAC. En el gráfico semanal se suelen dar señales muchas veces en falso, ya sea de caída o de subida. No son tan falsas o tienen mayor fiabilidad en gráficos mensuales, como hemos venido comentando las últimas semanas. ¿Qué echamos de menos? Pues algo de volumen. Un poquito más. Fijaros que en la caída vimos mucho volumen, pero ahora en la recuperación nos está faltando algo de volumen. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que se ve un mes que todavía seguimos manteniéndonos al alza. El cierre que habíamos visto en abril era positivo y eso nos hacía pensar que de nuevo en mayo seguiríamos viendo nuevos máximos crecientes, y les hemos visto. Por lo tanto, eso es buena señal. ¿La pega cuál sería? Pues que desde la zona actual empecemos a ver una corrección, porque eso también nos llevaría a confirmar esa divergencia que tenemos en el gráfico semanal, y eso sería un poquito peligroso. Pero como venimos comentando también las últimas semanas, es muy diferente la situación que tenemos en Europa con la de Estados Unidos, donde veníamos viendo claramente una tendencia alcista en la cual veíamos que quizás le está acabando la fuerza y teníamos que ver una corrección para luego seguir con la subida. Y sin embargo en Estados Unidos lo que decíamos es que ya estábamos dentro de una tendencia bajista. También lo que planteamos la semana pasada es si la situación que tenemos en Europa quizás es la que vivíamos en Estados Unidos a principios de año, cuando ya veíamos que no tenía fuerza suficiente para seguir manteniéndose al alza y superar con claridad los máximos. Y de momento no parece que haya roto esos máximos con bastante claridad, y hay alguna que otra duda. Por lo tanto, nos seguimos manteniendo en esa incertidumbre que planteábamos la semana pasada. En el DAX, pues fijaros que también hemos visto una semana donde, bueno, en este caso hemos visto un repunte también, hemos alcanzado la zona de máximos, de nuevo les hemos superado, eso es positivo, pero de nuevo vemos como todavía el RSI pues no alcanza esa zona de 70, que nos daría una mayor fiabilidad para pensar que tiene suficiente fuerza el índice para seguir manteniéndose al alza. Lo positivo es que la banda superior de Bollinger se ha abierto y eso nos hace pensar que tendría todavía recorrido al alza si vemos que los inversores entran con volumen. La pega, pues lo que os estoy diciendo, que estamos en una zona de resistencia clara, desde la cual si vemos una corrección y no es muy peligrosa, a lo mejor nos vamos a los 12.500 puntos, apoya sobre la media de 70, incluso llegando a los 22.250 no sería peligroso, pues bueno, no pasaría absolutamente nada. Pero si ya perfora esa zona, mucho cuidado, porque la última subida habría dejado claramente marcado que hay debilidad en la subida y la corrección podría volver a ser bastante importante. Fijaros cómo el movimiento lateral que veíamos en febrero y marzo, donde decíamos cuidado, hay señales de debilidad, hay divergencias claras. En las últimas subidas el RSI no alcanzaba la zona de 70, nos marcaba debilidad. Decíamos, es una simple corrección para llegar a los 22.250, simplemente puede ser que se esté limpiando un poquito la sobrecompra y posteriormente sigamos manteniéndonos al alza. ¿Qué pasó? Que perdió esa zona y el descalabro fue monumental. Pues ahora la lectura que podemos hacer es muy parecida. Es muy parecida. Podemos volver a la zona de los 22.500, 22.250, corrección totalmente sana, pero si la perdiese, ojito, porque la situación se complicaría de nuevo. En el gráfico mensual, fijaros cómo se aprecia muy bien una divergencia con el cierre que hemos visto esta semana, aunque ha sido un cierre muy positivo en máximos semanales. Eso nos hace pensar que esta semana puede seguir siendo bastante positiva. Fijaros el MAC cerca de la señal de compra, eso también es buena señal. Por lo tanto, aunque tengamos esa divergencia, que sí que es verdad, es cierto que el RSI nos acerca a la zona de 70, quizás tenemos algún indicador
como el MAC, que nos estaría marcando que de ver esta semana una nueva subida o de mantenerse estable, nos indicaría que las próximas semanas pueden acabar siendo positivas. Si vemos un descalabro esta semana, pues evidentemente la situación cambiaría bastante. Y el gráfico mensual, pues fijaros que de momento la vela mensual es muy positiva. Estamos ahora mismo en máximos a cierre mensual con el RSI en zona de 79 y eso es muy positivo. Podemos pensar que si viésemos una corrección importante de nuevo y viésemos el RSI corregir, luego nos quedaría una subida importante porque en este último pico estamos viendo que el RSI todavía está claramente por encima de la zona de 70. Pues cuidado, porque puede que esa lectura ya se hubiese borrado con la caída y subida que vimos en el mes de abril. Por lo tanto, cuidado también con hacer esa lectura. En el caso del DAX, al igual que pasa en el IBEX 35, fijaros como el MAC está alejadísimo de dar una posible señal de venta, como sí que vamos a ver ahora en Estados Unidos y que es algo muy peligroso porque son señales muy fiables. Lo que os decía la semana pasada, si viésemos en Estados Unidos lo que estamos viendo en Europa, estaría muy tranquilo y probablemente pensaría que no tenemos razones para pensar que no vamos a seguir manteniéndonos al alza. El problema está, como ahora veréis, que la situación sigue siendo bastante diferente entre Europa y Estados Unidos. El Dow Jones, fijaros como esta semana alcanzaba la media móvil de 200 y de 70 sesiones, nos quedamos muy cerquita a finales de la semana pasada y en la sesión del jueves intentó superar esa zona, pero no consiguió superarla. Cerramos el gap que teníamos por aquí en abril y a partir de ahí vimos un rechazo clarísimo, fijaros, la sesión del jueves. Eso es una señal clara de, ahí salió la noticia que decía Trump que había que comprar bolsa porque iba a ser un momento maravilloso, pero no hay fuerza suficiente en el mercado, eso es una señal clara de que no hay fuerza suficiente. Si hubiera fuerza suficiente, hubiéramos visto una ruptura de la media de 70 de 200 sesiones y a lo mejor nos habríamos ido hasta los 42.300 puntos, que es donde estaba la siguiente resistencia. Pero al no haber fuerza suficiente en el mercado, no hay volumen, le cuesta muchísimo mantenerse al alza. De hecho, de cara al cierre semanal, vimos de nuevo una pequeña corrección. Por lo tanto, mientras no superemos ni la media de 70 ni la media de 200, que es la primera señal positiva, y luego confirmemos que se mantiene alejado de esa zona alcanzando los 42.300, yo no sería de nuevo optimista con los índices americanos. Sé que muchos pensarán que a lo mejor ya nos hemos perdido la gran oportunidad para seguir manteniéndonos al alza desde ese suelo que veíamos en abril, y es probable, o hay una probabilidad importante de que a lo mejor se esté lo cierto y que estemos pensando que se nos ha olvidado ya esas caídas, que nos hemos perdido esa gran oportunidad y que volveremos a máximos. Puede suceder, pero eso es simplemente un relato, porque lo que nos está marcando el análisis técnico es que de momento no tenemos señales evidentes. Si evidentemente nos queremos fiar del análisis técnico, no tenemos esas razones suficientes para pensar que vamos a volver ya a la zona de máximos. Si esta semana se vuelven alcistas los índices, como veíamos hace un par de semanas o tres, la situación cambiará, pero de momento se ha estabilizado y se ha frenado la subida en una zona totalmente clave y una zona que encajaría con ver un simple rebote para continuar con la corrección. En el gráfico semanal, pues fijaros, una clara vela de indecisión. Fijaos que veníamos de 2 semanas muy alcistas, donde veíamos subidas constantes en los índices americanos, pero esta semana pues hemos visto cómo ya no teníamos fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza. Nos hemos acercado a ese suelo que teníamos en la parte alta, ahora ha podido actuar también como resistencia y a partir de ahí pues de nuevo ha entrado un poquito la oferta y hemos visto que no tenemos fuerza suficiente, una vela de indecisión que podría cuadrar con el final de la subida o del rebote. Todo cambiará esta semana si de nuevo marcamos un máximo creciente. Ahí la situación cambiaría. Por el momento tenemos una vela de indecisión. Algo positivo es que se ha revertido el cruce de la media de 6 sesiones con la de 70, algo que no ha pasado todavía en el gráfico diario. Vemos como la media de 70, que tiene una mayor fiabilidad que la de 50, que es la que se suele conocer como el cruce de la muerte, cuando cruce la de 200, pues todavía esa situación no se ha revertido. Ver este cruce pues es una señal positiva, pero necesitamos ver que se confirme y que seguimos manteniéndonos al alza, si no de poco va a valer. En el gráfico mensual, pues fijaros que, pues bueno, llevamos una semana casi del mes y el movimiento pues de momento está siendo muy raquítico, no tiene nada que ver con lo que veíamos en el mes de abril o en el mes de marzo. Lo que está claro es que de momento no tenemos, fijaros como un rebote ha llegado hasta la zona de la media móvil de 6 sesiones, que es en el gráfico mensual quizás la señal que más tenemos en el corto plazo. Se ha acercado a esa zona y ha vuelto a corregir, es decir, señal de debilidad.
de nuevo. Y fijaros cómo ese cruce o el señal de venta en el MAC se sigue manteniendo y se puede ir acentuando si no acabamos viendo un rebote muy importante este mes. Por lo tanto, de cara a cierre mensual, va a ser clave lo que veamos para ya tener claro que vamos a ver esta señal de venta ya en firme en el gráfico o no. En el Nasdaq, pues fijaros, situación podríamos decir que un pelín mejor porque nos mantenemos sobre la media de 70 y de 200 sesiones, pero no conseguimos tampoco despegarnos con claridad de ella. Sería importantísimo superar los 22.250 aproximadamente, donde estaba el techo que veíamos en marzo, incluso volver por encima de la zona de los 20.700. Eso sí que sería muy positivo si superamos este movimiento de aquí, de los 22.250 y los 20.700, si lo supera, yo creo que podríamos volver a máximos fácilmente. A partir de ahí tendremos vía libre. Lo vais a ver con el Bitcoin, que el movimiento ha sido muy parecido y al superar esa zona clave ha vuelto muy cerca de máximos. Pero de momento no tenemos fuerza suficiente para seguir manteniéndonos a alza. Y ahí es donde está el problema. Que si ha revertido ese cruce de la media móvil de 6 sesiones con la de 70 y la de 200 es positivo, sí. Que la de 70 sesiones parece que vuelve a coger una pendiente positiva y podemos llegar a evitar con claridad ese cruce, también. Por eso, esta próxima semana va a ser clave, porque si vemos que el S&P y el Nasdaq se mantienen al alza, van a revertir ese cruce. Eso va a ser una señal en falso y se nos puede marcar una subida muy pero que muy importante en el gráfico. Pero si por el contrario vuelve a corregir la cotización del Nasdaq y del S&P 500 por debajo de la media 70 y la de 200, lo que nos va a marcar es la confirmación de ese cruce, y de verdad que cuando se produce ese cruce nos enfrentamos a tendencias bajistas que no son de una semana o 2 semanas, son más alargadas en el tiempo. Al cierre semanal, pues fijaros que hemos tenido una vela de indecisión, un cierre muy cercano al que teníamos la semana pasada, una pequeñísima caída al 0,20, el mínimo, fijaros, ha llegado hasta la media de 6 sesiones, eso es positivo porque ha seguido actuando como soportes, buena señal, se revierte ya con claridad ese cruce de la media de 6 sesiones con la de 70 y eso es positivo. Clave también el gráfico mensual, igual que el Dow Jones. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa señal de venta en el MAC, que la última vez que la vimos fue en 2022, al principio de la caída, y estuvimos todo el 2022 prácticamente viendo caídas. Es importantísimo acabar viendo un cierre mensual en mayo alcista, por encima a lo mejor de esos 20.700 puntos, para que esa situación se acabe revirtiendo. Porque si no, lo que nos marca el análisis técnico es que vamos a continuar con las caídas quizás los próximos meses. En el S&P 500 es una situación muy pero que muy parecida a la que teníamos en el Nasdaq. Fijaros, la media de 70 y la de 200 súper pegadas. Necesitamos el desenlace. ¿Tendremos la confirmación o no? Sé que si cogemos la media de 50 con la de 200 es más claro el cruce, pero lo que os digo siempre, tiene una mayor fiabilidad para este tipo de cosas la de 70 que la de 50 sesiones, porque va mucho más lenta y porque turbulencias de a lo mejor un par de semanas o 3 no desvirtúa tanto una posible señal de venta entre el cruce de la media de 50 con la media de 200. Por lo tanto, si esta semana conseguimos mantenernos al alza, se va a revertir el cruce, va a ser muy positivo y probablemente nos iremos a buscar la zona por encima de los 6.000 puntos. Si por el contrario vemos que llega la corrección, en este caso, cuidado, porque con una simple corrección, a lo mejor hasta la zona de los 5.500 puntos, ya podríamos confirmar ese cruce y la situación sería negativa. Fijaros, lo decíamos en el vídeo del jueves, tenemos una zona clara entre los 5.580 y los 5.680. Esa zona hay que vigilarla a cierre, porque fijaros que la sesión del jueves decíamos, si ahora estuviésemos viendo, o al final de la sesión vemos una vela muy alcista, con una subida del 1,5% y cierra por encima, nos marca clara fortaleza el S&P 500 y eso nos indica que podemos seguir a la alza. Pero fijaros cómo, después de justamente decir yo esto, es cuando dijo Trump que había que comprar acciones. Todo subió, pero de cara al cierre de la sesión, pues fue perdiendo fuerza. ¿Por qué? Pues porque no hay volumen suficiente ni esa gasolina que permita mantener la subida. Y al final acabamos cerrando por debajo de los 5.680, que es la zona clave que tenemos en el más corto plazo para pensar en una ruptura ya al alza. Pero hay que coger siempre esas zonas por arriba, 5.680, y por debajo la zona de los 5.580 aproximadamente, o 5.600 a cierre. Mientras no se rompan a cierre, puede ser movimientos normales dentro de la sesión. En el gráfico semanal, pues fijaros, también ve la indecisión, que puede cuadrar perfectamente ya con el final del rebote.
puede cuadrar. La clave esta semana, ver que se mantienen por encima de los máximos de esta semana sería muy positivo y nos haría pensar que puede seguir manteniéndose al alza. Totalmente cierto, pero tenemos que verlo. Tenemos que ver si hay fuerza de nuevo. Hay muchos inversores que yo creo que se han quedado con la cosa al final de esta semana de a ver si llegan a un acuerdo durante el fin de semana cuando se reúnan Estados Unidos y China para que el comienzo de la semana sea muy positivo. Y hay muchos inversores que están pensando en eso, pero no es algo cierto. Por lo tanto, veremos a ver qué acaba sucediendo, porque si no llegan a un acuerdo claro, la situación se puede revertir. Lo que pasa es que yo creo que hay mucho interés ahora mismo con vender cualquier tipo de acuerdo como muy positivo para quitar este pesimismo de los mercados. Y en el gráfico mensual, pues también muy poquito movimiento, lo que estamos viendo, muchísima incertidumbre, no consigue superar esa media móvil de 6 sesiones, que está en los 5.708 y que estaría actuando como resistencia. Y fijaros, el MAC sigue ahí con esa señal de venta, con el pequeño rebote que estamos viendo este mes, pues no se va a revertir, necesitaríamos una subida muy importante, acercarnos a la zona de los 6.000 y a lo mejor ahí sí que se intenta revertir. Y eso sería muy positivo. Mientras tanto, ojo, porque estas señales son muy negativas en el medio plazo. Medio y largo plazo incluso, podríamos decir. Vámonos al Bitcoin. La semana pasada lo decíamos, lo ha hecho muy bien, ha superado la zona de los 92.000. Era una zona clave. Si superaba esa zona, teníamos la puerta abierta. Quizás teníamos una resistencia en la zona de los 98.000 y si la superaba, apuntaba a máximos. Fijaros, nos fuimos la sesión del viernes hasta la zona de los 104.500, muy cerca de esos máximos, de ese techo que tiene, alrededor de los 107, 108 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque sí que ha mostrado fortaleza y ha visto cómo mantenía la subida. Fijaros cómo parecía que teníamos aquí señal de venta, la revirtió muy bien y eso es muy positivo. Ya hemos visto una subida espectacular. En el gráfico semanal, pues fijaros que ahora la clave va a estar en no ver una divergencia. Fijaros cómo vimos algo parecido en 2021, en 2021 fue, fijaros, una subida muy fuerte, corrección importante acercándonos a la media 70, justamente lo que vimos en abril, volvía a repuntar, parecía que marcaban nuevos máximos, pero ahí estábamos formando un techo para ver la caída más fuerte. ¿Cuál es la clave ahora mismo? Que si vemos que se mantiene hasta la zona de máximos, se van a empezar a ver alguna que otra divergencia. En principio, por ahí deberíamos pasar si queremos seguir hasta la zona de 120, 150, 200.000, ya aquí cada uno que haga sus previsiones, pero es clave que si en ese punto vemos una corrección, no sea una corrección importante que nos haga pensar que esa divergencia nos ha marcado un techo ya en la subida del Bitcoin. Algo positivo, fijaros, que se está dando, está muy cerquita de darse una señal de compra. Eso es muy positivo. Eso lo vimos en octubre y nos queda una subida muy fuerte. A ver ahora, si también sucede lo mismo, esta semana podemos seguir siendo optimistas en el Bitcoin. Y en el mensual, fijaros que ya tenemos esa divergencia. Y el problema de esa divergencia es que el RSI está en 68. Fijaros que en esta subida, que fue muy parecida en el 2021, también en el último pico, nos quedamos muy alejados del RSI que teníamos anteriormente. De 91 pasamos a 71. Y ahora está sucediendo algo parecido. Hemos pasado de 75 a 68. Por eso os digo que es clave que aunque veamos alguna corrección, que es totalmente normal desde la zona de máximos, 105, 106, es totalmente normal que no sea una corrección importante con cierres semanales y mensuales negativos que nos hagan pensar que esa divergencia nos está marcando un techo en el largo plazo. Por lo tanto, en el corto plazo sí que podríamos ser positivos porque no tenemos ninguna señal negativa, pero cuidado porque en el medio y largo plazo todavía creo que no podemos ser excesivamente positivos hasta que no veamos que se confirma que podemos ir con fortaleza al alza. El petróleo ha repuntado esta semana un poquito, nos íbamos hasta la zona, fijaros, de los 60, empezamos la semana, fijaros, fatal, llegamos hasta los 58, pero vuelve a repuntar, quizás ya porque la caída estaba siendo importante. Lo positivo que se ha formado una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Eso es bueno y eso nos indica que a lo mejor podemos ver un repunte importante, pero la lectura que hay que hacer del precio del petróleo es si nos mantenemos por debajo de este suelo que tenemos por aquí en 66, 67, nos acercamos a una recesión económica. ¿Por qué? Porque se reduce la demanda, baja el precio del petróleo. Si entramos por encima de esa zona hasta los 80 o 79 aproximadamente, pues es una zona sana, es una zona donde puede haber crecimiento económico, está estabilizada la oferta y la demanda. Y por encima de esa zona tenemos aumento de la inflación. Eso ya es peligroso de nuevo.
Ahora pues parece que se intenta revertir la situación, pero hasta que no superemos la zona de los 67 seguimos más cerca de acabar viendo una recesión económica, por lo que nos está marcando el petróleo, que una situación económica que sea positiva. El oro, pues ya lo decíamos la semana pasada, cuidado porque estamos viendo una corrección importante, ahora hemos visto un rebote, pero fijaros cómo en el rebote no hemos conseguido alcanzar nuevos máximos históricos y notamos algo de debilidad. ¿Eso que nos indica? Que como mínimo podemos seguir viendo un movimiento lateral, que no hay que descartar irnos a buscar la zona, fijaros, anterior de resistencia en los 3160 y que ahora puede actuar como soporte, y en esa zona podría encontrarse con la media de 70 sesiones, que también puede actuar como soporte dentro de la tendencia alcista para seguir manteniéndonos al alza. Por lo tanto puede ser una simple corrección. El problema está en que si cogemos velas semanales, pues estamos viendo unas velas ya las últimas 3 semanas bastante peligrosas. Primero una vela clara de rechazo, síntoma de debilidad, luego una caída y esta semana también un nuevo rechazo a seguir manteniéndose al alza. Eso puede ser una clara formación de un techo. Para las próximas semanas veremos a ver si para ver un movimiento lateral o para ya haber encontrado un techo en toda la subida del oro. Y por último, el VIX, situación muy parecida a la semana pasada, se está estabilizando, pero quizás hasta que no perdamos la zona de 20, pues no va a llegar el mercado a una estabilidad que nos permita volver hasta la zona de máximos. Si acabamos viendo que el VIX perfora esa zona, es probable que el SP se vaya a los 5.800, incluso vuelva a haber un ataque a los 6.000. Y si quizás perdemos los mínimos que teníamos en marzo, se rompería la tendencia alcista que venimos viendo en el VIX en los últimos meses, y eso sería muy positivo. Muy positivo en el sentido de que volveríamos a seguir marcando máximos históricos en los índices. Por el momento eso parece que está muy, pero que muy alejado. Así que todavía no se han apagado todas esas señales de alarma. Conclusiones que podemos sacar, pues que esta semana va a ser totalmente clave, porque están justo al límite algunos indicadores que nos marcan una posible situación muy peligrosa para los próximos meses en Estados Unidos, y porque en Europa también es clave que, aunque ahora veamos la corrección, no perfore zonas claves de soporte, porque si las perfora, pues a lo mejor ese techo nos puede acabar pasando factura y nos vamos a acercar a ese escenario que veíamos en Estados Unidos a principios de año. Por lo tanto, esta semana será clave, como lo podrá ser posteriormente el cierre mensual que veamos en mayo, porque también nos va a marcar si esas señales negativas que vemos en algunos índices se van a acabar confirmando o no. Y por último vamos a continuar con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizo todas las acciones que me habéis pedido esta semana, bastante cargadita y con acciones muy pero que muy interesantes. La primera de ellas es Acciona. Fijaros cómo con esas caídas tan fuertes que vimos en el mes de abril, pues la zona de los 105, que es uno de los soportes más importantes que tenemos en los últimos años, volvió a actuar como soporte y desde ahí repuntamos con mucha fuerza. Ahora parece que se ha frenado justamente en el lado opuesto del movimiento lateral que llevamos viendo en los últimos años, muy cerca de esa zona de los 130, donde vimos un techo ya en diciembre de 2023 y en septiembre de 2024. Hemos visto una primera corrección desde esa zona esta semana y parece que desde el soporte que tenemos en los 123 ha rebotado de nuevo, mientras si sigue esa corrección no pierda los 118 donde está la media de 70 sesiones, yo seguiría pensando en seguir atacando esa zona. Y sería clave, porque superar esa zona nos marcaría, la zona de los 132, nos marcaría que ya hemos hecho un suelo muy fiable, podemos seguir manteniendo la tendencia alcista hasta los 150. Y esto podría dar pie a comenzar un ciclo alcista bastante importante en la cotización de Acciona. Si por el contrario vemos que perfora la media de 70 sesiones y de 200, cuidado, de nuevo a buscar los 105, que es ese soporte tan importante que tenemos. En la cotización de ACS, pues fijaros que vimos un descalabro monumental, pero monumental, en apenas una semana, en 8 sesiones, fijaros, una caída del 27%, pero el rebote que hemos visto ahora ha sido del 40%, espectacular, una subida muy rápida. Cuando vemos ese tipo de subidas se forman divergencias, como la que hemos visto ahora. Lo positivo es que de momento hemos visto una corrección que se acerca al techo que teníamos a finales de marzo y desde esa zona se está consolidando. Si vemos una corrección mayor, habría que consolidar como soporte la media de 70, como ya hemos visto en correcciones normales durante toda la subida. Si vemos que se mantiene sobre la media de 70 y volvemos a repuntar, continuidad alcista, no habría ninguna duda, pero ninguna duda. El riesgo estaría en perder la media de 70 porque ya
podríamos empezar a pensar que estas divergencias que venimos viendo nos podrían estar marcando que hemos visto un techo y que como mínimo podríamos dar lugar a un movimiento lateral las próximas semanas y meses. A3 media, pues fijaros, subida muy vertical tras las caídas que veíamos en abril, muy pero que muy vertical. Está un poquito sobrecomprada, pero esto ya sabéis que mientras se mantenga por encima de la zona de 70, lo que nos está marcando es fortaleza. Claramente hay que vigilar la media de 6 sesiones, que está en los 5,72. Mientras no la perfore, podemos mantener la subida. El problema es que al ser una subida tan vertical, no se han formado dientes de sierra y en caso de haber una corrección hasta la zona de los 5,30 no tendríamos una zona clara de soporte. Pero, bueno, podría llegar a ser una corrección sana donde podría buscar la media de 70 para que actúe como soporte y continuar con el impulso. Puig Brand, pues fijaros que finalmente vimos un rebote importante. ¿Hasta dónde? Pues justo hasta la zona que valorábamos, hasta la media móvil de 70 sesiones, la zona de los 17,15, que anteriormente actúa como soporte y ahora actúa como resistencia. Si la supera, podríamos poner el objetivo en la zona de los 18 aproximadamente. Y si ya supera esa zona, tendríamos un movimiento más positivo, muy positivo. Y podríamos pensar en buscar la media de 200, que está en la zona de los 19,62 ahora mismo. Redella, fijaros que en este caso, pues bueno, también parecía que rebotaba con bastante fuerza después de las caídas que veíamos en esas 2 sesiones de abril, pero con todo el tema del apagón, ya lo sabréis, los que vivís en España, pues le ha pasado bastante factura y se ha deteriorado su situación en el gráfico. Hemos perdido la media de 70, hemos perdido los mínimos que veíamos en abril y ahora parece que se está estabilizando en ese techo que teníamos en septiembre del pasado año. En principio puede ser una simple corrección y mientras no perdiese la media de 200 sesiones, que puede ser una zona muy importante para mantener la tendencia alcista, que está a los 17 ahora mismo, pero bueno, un poquito de ruido, un poquito de turbulencias, pero la tendencia alcista yo creo que no estaría en riesgo. No estaría en riesgo. La clave va a estar ahí entre los 17 y los 17,35, que se mantiene sobre ella y supera la media de 70. Pues probablemente volveríamos muy cerca de esos máximos que teníamos en abril. Seguimos con la cotización de Unicaja, también subida muy vertical. Fijaros que estas subidas tan verticales han sido muy comunes en las acciones españolas que parece que vieron ese susto porque se vendió absolutamente todo, pero luego rápidamente han repuntado con mucha fuerza, ya han seguido marcando nuevos máximos históricos que muchas de ellas también pues han dado lugar a divergencias clarísimas. Pero bueno, son divergencias que a lo mejor si seguimos con la subida o a lo mejor vemos una corrección, pero en este caso, en el caso de Unicaja, no perfora la zona de los 1,70 ni pierde la media móvil de 70 sesiones, probablemente podríamos perder los 1,70 y no perforar la media 70 y podríamos pensar que mantiene la tendencia alcista mientras no perfore esa media 70. Podríamos continuar con la subida, una simple corrección y posteriormente seguir marcando los máximos crecientes. No pasaría absolutamente nada. Así que es verdad que ahora mismo sería positivo ver un máximo por encima de la zona de 70 en el RSI para mostrar fortaleza. Fijaros cómo cuando comenzó la subida, los picos, antes de ver pequeñas paraditas, alcanzaban la zona de 70, 72, aquí fijaros, teníamos la zona de 74, luego nos quedábamos cerquita en 70-89, luego en claridad la superábamos en 74 y eso marcaba que aunque viésemos correcciones iba a seguir con la tendencia alcista. Por eso es clave que ahora mismo también siga un poquito más al alza, alcancemos la zona de 70 y para que luego cuando veamos una corrección pensemos que sigue con fortaleza su cotización para seguir con la tendencia alcista. AMD, pues fijaros, también lo decíamos, puede haber un rebote importante, pero puede que ese rebote importante se frene en la media móvil de 70 sesiones, como ya lo hizo, fijaros, en marzo. Y de momento, hasta ahí hemos llegado. Fijaros que tenemos esa clarísima directriz bajista y que ahora mismo pues parece que la ha superado con claridad. Fijaros que pasó algo parecido por aquí ya en el mes de septiembre, octubre del pasado año. ¿Dónde estaba la clave ahí? Pues que decíamos, si volvemos hasta esa directriz, pero la consolida como soporte y volvemos a repuntar formando un nuevo máximo creciente, va a ser muy positivo, porque desactivaríamos ya toda la tendencia bajista. Y podríamos empezar a pensar en que se mantiene al alza durante varias semanas y algún mes. Por lo tanto, ahora la lectura es la misma. Puede que llegue la corrección, es una zona clara de resistencia, pero es clave que en esa corrección se mantenga sobre la directriz, que no veamos lo que vimos también en marzo, que la perdió y luego vino un descalabro importante. Y seguimos con la tendencia bajista. Ares Management, fijaros que hemos visto un rebote bastante importante que se ha ido a cerrar el gap que teníamos a principios de marzo. De momento ahí hemos cerrado la semana. Fijaros que es una zona
que también podríamos pensar que ha actuado como resistencia y como soporte anteriormente, es decir, una zona bastante importante. Lo positivo es que hemos superado la media 70, la media 200 y que ahora si vemos una corrección pueden actuar como soporte para continuar con el impulso. Si acabamos viendo una corrección y un nuevo máximo por encima de los 169, creo que tenemos la confirmación de que tendríamos muchas probabilidades ya de volver a esa zona de máximos muy cerca de los $200. Y por el contrario la pierde, cuidado porque podríamos continuar con la corrección hasta buscar los mínimos que veíamos en abril. Duolingo, fijaros, también rebote importantísimo el que hemos visto desde mitad de abril. Hemos ido a alcanzar nuevos máximos en su cotización. En este caso, fijaros cómo la subida no se ha formado ninguna divergencia porque la subida no ha sido muy rápida. Hemos estado formando un suelo desde el mes de febrero hasta principios de mayo, finales de abril, y a partir de ahí ha venido el repunte más fuerte. ¿Eso qué provoca? Que no veamos divergencias. ¿Por qué? Pues porque en ese suelo se ha ido comprando un poquito a poquito y la subida ha sido bastante importante. Ahora está muy sobrecomprada y es positivo porque la fuerza que tiene en su cotización es muy buena. Es decir, podemos llegar a ver una corrección totalmente sana, se puede frenar en la zona de los 440, que es donde ahora tenemos un claro soporte porque anteriormente una resistencia, y desde ahí volver a repuntar. En este repunte va a estar la clave, porque si vemos este movimiento, en ese repunte la RSI va a quedar por debajo de la zona actual. Es muy probable, pero que muy probable, a no ser que veamos también un movimiento lateral. También, cuidado, si entra en el gap, nos podemos ir a buscar los 400, creo que tampoco pasaría absolutamente nada, sería sano. La clave está en este rebote, en que veamos que la RSI de nuevo se mantiene por encima de la zona 70 y sigue marcando fortaleza. Si nos alejamos de esa zona, cuidado porque a lo mejor se forma un doble techo para empezar a ver una corrección más importante y pensar que esto de aquí ha sido una ruptura en falso. HelloFresh, fijaros, también caídas muy fuertes desde febrero, como hemos visto muchas acciones americanas, después de tendencias alcistas importantes. En el caso de esta acción, desde agosto, una subida muy fuerte y luego al final vimos una corrección muy importante. Se formó un suelo a principios de abril y desde ahí ha rebotado. Nos hemos ido hasta la media de 200 sesiones que anteriormente actuaba como soporte y fijaros también como resistencia en un primer momento en la subida en septiembre del pasado año, y ahora es clave esa zona. Fijaros que también se ve muy bien que es de resistencia porque anteriormente había un soporte. Si conseguimos superarla, pues yo creo que se nos abre la puerta a volver a esos máximos de los 13.50 que veíamos en febrero. Que ahí no consigue superarla, pues cuidado, porque podría ser la confirmación de que estamos en una nueva tendencia bajista y podríamos acabar yéndonos a buscar los mínimos que teníamos en el verano del pasado año, alrededor de los 4,50 euros. Vamos con Novo Nordisk, una acción de la que se ha hablado muchísimo últimamente. Sinceramente desconozco por qué se ha hablado tanto de ella. Seguro que ha salido alguna noticia o alguna película. Lo que está claro es que la tendencia, fijaros, es claramente bajista dentro de esta acción, y mientras tengamos esta tendencia bajista, pues yo creo que es una acción que no debemos de tocarla demasiado más allá de simples rebotes, quizás cuando veamos divergencias como la que veíamos por aquí en abril, y pensar en zonas que anteriormente actuaban como soporte y que ahora actúan como resistencia, como eran los 71 aproximadamente, 70. Mientras no superase la media de 70 sesiones, que está en los 73,50, y que actuó como resistencia, fijaros, en febrero, y también se quedó muy cerquita en diciembre del pasado año, aquí no va a cambiar nada. Y es que fijaros que la caída ya ha sido muy importante. Muy importante. Por lo tanto, pues la típica acción que seguramente muchos inversores pensarán que ya está muy castigada, que podemos estar haciendo un suelo, que desde máximos, fijaros, habrá perdido más de un 50%, seguramente, fijaros, un 60%, y que ya es el momento de entrar. Cuidado, porque simplemente entrar porque ha caído un 60% no es suficiente. Tenemos que ver que de verdad hay señales de giro en la tendencia, y de momento no lo tenemos. Palantir, fijaros, repunte brutal, pero se podría estar formando un doble techo. Se podría estar formando un doble techo, pero fijaros cómo normalmente cuando vemos una subida muy vertical, después de haber caídas importantes, como habíamos visto, fijaros desde febrero, la anterior zona de resistencia ahora mismo pues va a provocar que veamos una caída. Lo positivo es que en esa caída pues parece que se ha frenado a tiempo y puede ser una simple corrección para coger carrerilla, lo que se suele decir, para romper la zona de máximos. Eso sería muy positivo. Muy positivo. La clave está en que en esa nueva subida es vital que no se forme una divergencia.
para que no pensemos que esa divergencia nos va a marcar el final de toda esta subida y volver a poner sobre la mesa el escenario del doble techo. Por lo tanto, si ahora atacamos la zona de máximos, hay que romperla con mucha claridad y marcar los máximos crecientes sin dudar. ¿El problema dónde estaría? En que ahora demos continuidad a la caída. Nos hayamos ido a cerrar el gap o nos vayamos a cerrar el gap que teníamos por aquí en la sesión del 6 de mayo. Fijaros, y continuemos la corrección y perdamos la media de 70. Si la perfora, cuidado, porque ya sí que confirmaría ese doble techo. Podríamos esperar a la zona de los 72, pero creo que ya es una señal muy negativa, porque a partir de ahí no tenemos nada de soporte hasta la zona de los 72. Por lo tanto, cuidado, porque ya creo que dejaría claro que ahí tenemos un doble techo, quizás en el largo plazo. Y esta es una de las acciones que me gustan mucho, pero creo que ahora mismo, para entrar en ella, como muchos inversores creo que están haciendo en el largo plazo, porque puede ser una acción que en el futuro puede ser vital y quizás una de esas puntas de lanza de la subida futura que veamos en algunos índices, creo que está un poquito sobrecomprada, podríamos decir, después de toda la grandísima subida que hemos visto. Sería maravilloso que esta acción se limpie de verdad y veamos una caída muy importante, más allá de la que hemos visto en abril, más allá, y se rompa esta tendencia alcista, veamos una corrección muy fuerte, sería maravilloso. Yo ahí me la plantearía de una manera diferente. Seguimos con Rigetti, fijaros, subida muy vertical, caída muy fuerte y ahora movimiento lateral. La clave, la media de 200 sesiones ahora mismo, ese suelo que tenemos, fijaros por aquí en los 6,92. Ahí está la clave. Fijaros que por la parte alta podemos pensar la zona de los 14, superarla nos llevaría de nuevo a ver máximos, pero si perdemos los 7 es cuando podríamos pensar que ya se va a evaporar toda la subida que habíamos visto a finales del pasado año. Steel Dynamics, fijaros, tenemos un claro movimiento lateral en esa parte alta de la subida, fijaros, tenemos un suelo muy claro en los 103 y un techo también muy claro alrededor de los 150. Fijaros cómo aquí se ve muy bien representado como cuando tenemos un movimiento lateral de aunque sea muchos meses, la media 70 y 200 no vemos claramente que actúa ni como soporte ni como resistencia. ¿Dónde vamos a tener una señal positiva? Si ahora vamos hasta la media 70 y si actúa como soporte, eso nos daría pie a pensar que va a continuar con la subida y vamos hasta la zona de los 150. Si en ese punto vemos una corrección, la media de 70 vuelve a actuar como soporte, ahí tenemos la señal de que va a continuar la subida y romperemos los 149. Sin embargo, si ahora perfora la media de 70, podríamos volver de vuelta a los 103, porque no estaría actuando como soporte en una posible tendencia alcista y nos mantendríamos en ese movimiento lateral. Y por último, la cotización de Tesla. Fijaros, el cierre semanal pues ha sido positivo porque hemos conseguido superar la media móvil de 70 y 200 sesiones, pero tenemos ahí esa zona psicológica, los $300, que parece que no la acaba de superar, pero en principio parece que el movimiento está siendo positivo. Está siendo positivo, quizás podríamos ajustar esa zona de resistencia en el suelo que teníamos en noviembre, que es donde se ha frenado ahora. Pero es positivo, de verdad. Creo que aquí estamos viendo algo bueno y quizás si esta semana se mantiene al alza y supera los 309, esto puede continuar con una subida importante hasta la zona de los 360. Ahí, cuidado, ¿vale? Porque, como os digo, podemos tener un repunte bastante importante y creo que al final se podría acabar completando el movimiento. Tendríamos que verlo con señales posteriores, si fortaleza o no fortaleza, pero de momento ha dado un pasito bastante positivo para pensar que ya finalizó toda la caída y podemos continuar con la subida. Veremos si es más sana que la que teníamos a finales del pasado año, donde fue una subida muy vertical, y es que normalmente cuando vemos subidas muy verticales, como se empieza a tambalear, se cae en picado la cotización de cualquier acción, no solo la de Tesla. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, hemos visto ya ese rebote más importante desde la zona de mínimos y ahora vemos cómo los índices europeos se han frenado justo en la zona de máximos, donde parece que va perdiendo fuerza la subida, y sin embargo en Estados Unidos nos paramos a mitad de camino para pensar si ya vamos a recuperar esos máximos o si estamos claramente dentro de la tendencia bajista y nos iremos a marcar nuevos mínimos decrecientes los próximos meses. Como habéis podido ver, el rebote que hemos visto hasta ahora parece que ha venido acompañado por el inversor más pequeño y el inversor institucional se ha quedado fuera. Eso es peligroso porque lo normal es que vayan a la par,
para dar una mayor fiabilidad al movimiento, pero yo creo que se han mantenido fuera del mercado el inversor más grande porque todavía no tienen noticias ciertas o quizás datos importantes que hagan ver. Primero, que los aranceles no van a pasar factura, ni ese comercio con China, y luego que vean que también se llegan a acuerdos importantes. El acuerdo con Reino Unido está más que claro, es un principal aliado de Estados Unidos, ahí no está la clave. La clave va a venir con China. Veremos a ver este fin de semana, porque si al final llegan a un acuerdo importante que los inversores institucionales leen como un posible acuerdo que marque que a lo mejor no se va a deteriorar demasiado la economía, puede que retomen esa confianza, vuelvan a entrar de nuevo y eso sea el impulso que necesitan los índices americanos para volver a la zona de máximos y continuar con la tendencia alcista. Con el inversor pequeño va a ser complicado. Va a ser muy complicado mantener la subida. Por lo tanto, se necesita también esa confianza plena en que no se va a deteriorar la economía por toda esta incertidumbre que venimos viendo en las últimas semanas y meses y vuelva a entrar el inversor institucional. Por lo tanto, yo creo que ahí va a estar la clave y esta semana va a ser vital porque si acabamos viendo ese acuerdo y acabamos viendo un impulso, es muy probable que se reviertan al final esas señales tan negativas que estamos viendo en los índices americanos. Y eso la verdad que sería una bombona de oxígeno, porque de verdad que esas señales, si se mantienen las próximas semanas, si se confirman, va a ser muy negativo. Y creo que nos estaría marcando un año 2025, lo que nos queda esta segunda parte, bastante complicado. Por lo tanto, es vital que se empiecen a revertir. Ya veremos a ver si esos inversores institucionales vuelven a entrar y conseguimos revertir esa situación, que sin lugar a dudas, si se revierte, va a ser muy positivo, porque nos estarían dando señales en falso, y cuando se dan señales en falso, si no, esa señal nos está marcando una caída y se revierte, luego esa reversión, al lado contrario, suele ser muy pero que muy alcista. Así que yo creo que esta semana puede ser totalmente clave, porque si se llega a ese acuerdo y se lo toman bien los inversores, va a ser la gasolina que nos lleva a máximos. Y si por el contrario no se llega a un claro acuerdo o no se vende bien ese posible acuerdo, puede que sea la puntilla para ya continuar con la corrección y poner fin al rebote que hemos visto estas últimas semanas. Así que semana clave, la que tenemos por delante y la seguiremos muy de cerca, ya lo sabéis, en los análisis diarios. Así que nos iremos viendo esta semana comentando la situación. La apertura del lunes va a ser muy pero que muy importante, porque la reunión no sé si será el sábado o es el domingo, no sé cuándo es, pero está claro que es que el lunes ya tendremos alguna que otra conclusión a la apertura de los mercados. Me despido como siempre recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El lunes nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.